Hola amigos que nos siguen, a los misioneros de Guadalupe. Ya estamos en nuestra última sesión. Vamos a ver hoy lo que es la oración, diferentes tipos de oración y la religiosidad popular, para terminar con este curso básico de liturgia, que espero pues alcance a darte una satisfacción y sobre todo un conocimiento de la liturgia básica. Comenzamos. Oración y religiosidad. El catecismo nos dice que la oración es platicar, comunicarnos con Dios, lo cual podemos hacer a través de la Biblia, que es su palabra, el rezo del rosario, metodologías de oración como la lección divina, con el rezo de la liturgia de las horas y con expresiones populares como las novenas, peregrinaciones, mayordomías, entre otras acciones que se denomina religiosidad popular. Vamos a ver primero la liturgia de las horas. Es una manera de ejercicio de la participación del sacerdocio de Cristo, por lo que constituye un derecho de todo bautizado y una dignidad de la que nadie debería sentirse al margen. Esto porque durante mucho tiempo pues fue algo que solamente se utilizaron en las congregaciones religiosas. Por eso hay que desterrar pues esta idea de que la liturgia pues solamente es para los sacerdotes o religiosos consagrados. Es una plegaria litúrgica oficial que vincula en la misma plegaria a todos los fieles de todos los lugares, por lo que se realiza aquello, aunque sea una multitud dispersa a través del mundo, tienen un solo corazón y una sola alma. Sí, y busca también tener una sola voz, uniéndose todos con las mismas palabras que encontramos en estos libros, en estos breviarios. Estos intervalos de duración, denominados a veces como tiempos de Dios, consisten en dividir aproximadamente 8 partes de 3 horas cada una durante el día y que se marcaba con las campanas de las iglesias en los monasterios. Y aquí vemos pues el reloj de sol, que solo nos indica en el día. Si hacemos un círculo, que es donde normalmente se ponía, como vemos aquí, pues el círculo, así como las pizzas, lo más fácil es dividirlo en 8, ¿no? La mitad y luego otra vez las mitades, ¿no? Y la mitad de este círculo pues va a ser en la noche, aunque en la realidad esto surge principalmente en Europa, cerca de los trópicos. Entonces tenemos días donde hay más luz, que puede haber hasta 16 horas, 15, 16 horas de luz, y temporadas del año donde vamos a tener menos horas de luz, como unas 9, 10 horas, ¿no? En el tiempo de invierno. Entonces, bueno, dividieron el día en estos ciclos. Vemos aquí el calendario del sol, pues era bien difícil para marcar una hora de otra, ¿no? Entonces, más o menos la separación que se podía distinguir era cada 3 horas. San Benito de Nurcia fue quien denominó a estas horas de rezo horas canónicas y las organizó en un sistema principalmente de uso en los monasterios benedictinos. Entonces estamos hablando por allá del año 600, ¿no? Cuando se empieza a utilizar, y si te fijas aquí también, por eso surgió el uso de la campana antes de ser el llamado para la misa en los monasterios, ¿sí? Se utilizaba para avisar de que estaba una determinada hora canónica. Y bueno, la podemos resumir en 7 momentos de oración, aunque ya vimos que la mitad serían 8. En el transcurso de cada jornada, según aquello que nos dice el Salmo 119, 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. Quiero ver que en la Biblia el número 7 pues tiene el significado de plenitud, de perfección, ¿no? Aquí las horas que tenemos las denominadas maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Laudes y vísperas son los ejes principales de toda la liturgia, son las horas más fuertes. Vamos a ver un poquito cómo están distribuidas estas horas de la liturgia. La primera que tenemos en la mañana es el laudes. La oración de la mañana es la oración al levantarse. Originalmente esta debía de realizarse en comunidad y debía realizarse después de haber salido el sol, ¿sí? Porque antes de que saliera el sol era maitines. Aquí ya es cuando ya salió el sol, pero que apenas acaba de salir. Luego viene la hora tercia.
¿sí? Es la hora hacia las 9 de la mañana. Vemos en las escrituras que nos dicen que es cuando Jesús sale de camino al Calvario. Y a la hora sexta, que es al mediodía, también las Sagradas Escrituras nos indican que es cuando es el momento que es clavado en la cruz. Y también es la hora, pues, al mediodía, es el ombligo de nuestro día, ¿no? La hora nona es por ahí de las 3 de la tarde y es también cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús expiró. Luego tenemos las vísperas. Esta oración se hace al finalizar de las tareas, por ahí entre las 6 de la tarde, igual, así como el laudes es después de que salió la luz del sol, debe de ser en el momento anterior a que se meta la luz del sol. Y bueno, pues esto puede variar mucho, desde cerca de las 6 de la tarde hasta por ahí de las 8 de la noche. Hay una hora que se llama el oficio de lectura, que es una oración que actualmente puede ubicarse en cualquier momento de la jornada. Esta en los conventos se acostumbró mucho a hacerse durante la hora de la comida, para no estar así platicando y estar en otras cosas. Se acostumbraba que uno de los religiosos le correspondía hacer el oficio de las lecturas, y nos habla sobre algún pasaje de la vida de Jesús en la Biblia o sobre la vida de algún santo. Y la séptima serían las completas, que es una oración inmediata antes del reposo nocturno. Antes de irse a acostar, se realiza la oración de completas. Entonces son las 7 horas litúrgicas, de la liturgia de las horas, las 7 horas canónicas. Ya vimos que hay otras, en la actualidad son estas 7 las que se manejan. Las horas se pueden dividir a su vez en 2 categorías atendiendo a su carácter del oficio, es decir, tenemos las horas mayores, que son los maitines, laudes y vísperas, en la que era preceptivo que toda la comunidad se reuniera en la iglesia. O sea, esta oración la hacían junto, todo el monasterio salían y hacían esta oración. Y las horas menores pues corresponde a la prima, tercia, sexta y nona. Y según la regla benedictina no era obligación en estas horas menores acudir a la iglesia o al templo, sino que al escuchar la trompeta o la campana, los monjes interrumpían sus labores y se ponían a orar inmediatamente en el lugar en el que se encontraban. Y también por lógica son mucho más pequeñas, son oraciones muy cortitas que las pueden hacer en 5 minutos porque se supone que están haciendo labores del día. Mientras que el laudes y las vísperas es abrir el día y terminarlo, ¿no? Y se debe de hacer en comunidad. Hoy en día se acostumbran en las parroquias, ¿no? A veces los que hacen la misa temprano a las 7 o a veces a las 8, incluyen el oficio de laudes en la mañana, ¿no? Y en la tarde a la misa de 7 se acostumbran las vísperas. De esto surge, como vimos ahorita, de estos eran cuatro libros. De esto surge también ya para el uso del pueblo en general, que ya vimos que no debe de ser exclusivo de los religiosos, la liturgia de las horas para los fieles. Es un solo compendio que tiene principalmente lo que es laudes, vísperas y completas. Excluye las horas menores, ¿no? Y los maitines o las que se realizan solamente en los monasterios, ¿no? Entonces, todo cristiano comprometido debe de tener por lo menos un momento de oración fuerte al día, ¿sí? Unos 20 minutos, 30 minutos es lo que se recomienda, para tener presente a Dios durante todo el día. Una recomendación muy buena que se hace siguiendo estas 7 horas canónicas sería la siguiente: hacer la oración fuerte de 20-30 minutos por la mañana, que estamos más despejados, con la lección divina. Hacemos laudes, pero en vez de hacer la lectura que viene ahí, hacemos la lectura del Evangelio del día y hacemos una metodología de oración como la lección divina. Luego el oficio de lectura puede ser la lectura de la misma Biblia si no la hemos hecho, o la vida de alguno de los santos, ¿sí? Un libro que vayamos ahí teniendo y vayamos leyendo pues diariamente. La hora tercia, que dijimos que es como a las 9, se puede hacer una pequeña oración al Espíritu Santo para consagrar el trabajo del día. La sexta, que es al mediodía, es la que se utiliza para rezar el ángelus. Ahí nos podemos unir con el Papa y con toda la iglesia al rezo de esta oración. La nona, que es a las 3 de la tarde, es también la hora de la Divina Misericordia. Ya dijimos, en las Escrituras nos dice que es el momento en que da el grito y fallece Jesús. Entonces se puede rezar la coronilla, que es algo parecido al rosario, pero con una oración
que se repite en vez de el Ave María y por lo tanto es muy cortita, se puede hacer en unos 5 minutos o menos. En vez de víspera se puede hacer el rezo del rosario y ya por la tarde, ya cuando regresamos del trabajo, cuando ya estamos en la casa con la familia, el rosario que ahorita vamos a ver, pues es la oración del pueblo. Y las completas, que sería tu oración personal en la noche que todos debemos realizar cuando rezamos, por ejemplo, el ángel de la guarda. Bien, pasamos ahora precisamente al Santo Rosario, que es la oración del pueblo. En la antigüedad los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más finas, más vistosas, más elegantes y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro con Dios. Esto durante la persecución cristiana, que es por allá en el siglo I y el siglo II. Ya por la noche los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa que encontraban recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de estos mártires. El Santo Rosario como oración del pueblo, la Iglesia lo recomendó rezar todos los días. Sin embargo, el origen de esta gran devoción y solicitada tantas veces por nuestra Madre Santísima en las diferentes apariciones, como en Fátima o en Lourdes, Francia, pues no se tiene claro el origen, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Antiguamente los judíos rezaban a diario los 150 salmos, ¿no? Era una oración que se consideraba que era muy agradable a Dios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues era difícil aprenderse todo esto, y del tiempo de Jesús al siglo VI, cuando San Benito de Nurcia implementa la liturgia de las horas, durante esos 6 siglos, pues la gente siguió haciendo después de Jesús esto de rezar los 150 salmos, pero pues era muy difícil para la gente el acceso a los libros y sobre todo a leer, no sabían leer, ¿no? Entonces se comenta que por ahí, así como tipo de leyenda urbana, de que bueno, se sustituyeron estos 150 salmos por 150 Aves María, pero aún así era muy largo para el pueblo en general. Se dividió en 5 decenas cada uno para meditar los misterios de la vida de Jesús, que es cuando nace, cuando muere y cuando resucita. Y que después vemos que el Papa Juan Pablo II dice, bueno, pues también hay que meditar todo lo que nos vino a traer Jesús, ¿no? Que son los misterios luminosos. Y este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Esta práctica fue implementada por los frailes dominicos, ya que se dice que la Virgen María se le apareció a Santo Domingo en la capilla y en su mano sostenía el rosario y le enseñó a recitarlo y le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Y a partir de ahí, por el año 1200, es cuando empieza a popularizarse el Santo Rosario, ¿no? Y llega a nuestros días como la oración del pueblo. Solo tenemos que sabernos el Padre Nuestro y el Ave María, que son 2 de las oraciones básicas y fundamentales que todos podemos rezar. Bien, vamos a entrar ahora a lo que es la religiosidad popular, que equivale a la práctica y el esmero en cumplir las obligaciones religiosas, y la religión como virtud mueve a dar a Dios el culto debido. Popular es lo relativo al pueblo, lo que es peculiar de él, lo que es propio de él, lo que procede de él, es decir, lo que viene de la gente común. Entonces la religiosidad popular es la manera en que el cristianismo se encarna en las diversas culturas y estados étnicos y es vivida y se manifiesta en el pueblo. ¿Sí? Los danzantes, las peregrinaciones, las mandas, todo esto, mayordomías, todo esto son parte de la religiosidad popular. Y esta es la forma en que el pueblo necesita expresar su fe de una forma intuitiva, simbólica, imaginativa, mística, festiva y comunitaria. Vemos que todo esto está envuelto en nuestras, por ejemplo, fiestas patronales, ¿no? Tenemos danzantes, tenemos castillos, juegos artificiales, está la feria,
¿sí? Tenemos a la imagen que se lleva en procesión, algunos ritos que hacen, que de ir de blanco, o ir de rodillas, o ir a besar el manto de la Virgen, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, que la gente es la forma en que expresa esa necesidad de Dios, ese quererse comunicar con Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante que en estas formas de comunicación no se nos olvide que es necesario la penitencia y la conversión, para que no se degenere, para que no cambie este sentido popular, que es algo muy común. Entonces la religiosidad popular, Dios está lejos y a la vez está cerca. De esto se percibe esta religiosidad, o sea, la gente manifiesta a ver al sacerdote, al obispo, los ritos, decir, hijos, pues yo no puedo participar de eso, o sea, Dios está lejos, pero al mismo tiempo, si yo le rezo, tengo una imagen de la Virgencita en mi casa, entonces ya lo tengo cerca, ¿no? Entonces, algo así nos expresa esta religiosidad popular. La Iglesia debe velar para purificar, fortalecer y elevar todas estas manifestaciones de fe. Nos lo dice en la Lumen Gentium, en el número 13, atendiendo a la capacidad que este tipo de vivencias posee para mantener abierto el puente entre los hombres y Dios, el paso a lo trascendental. Sí, aquí vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? A mí me llama mucho la atención, cómo al santo lo llenamos aquí de los milagritos, incluso está tapando al niño Dios, ¿no? Que pues es el centro de nuestra fe. Entonces, así a veces nos pasa con la religiosidad popular, ¿no? Dejamos de lado la parte importante y nos quedamos con la pura manifestación. Entonces, esto es lo que la Iglesia tiene que cuidar, que no se pierda el verdadero sentido, el verdadero significado, que no se pierda el puente, eso que nos une a Dios. Si se pierde, entonces es cuando empieza ya a degenerar esta parte de religiosidad, y que a veces pues ya no tiene nada de religiosidad, ¿no? Se queda en algo cultural. Y esa es la gran tentación de la religiosidad popular, es la superstición. ¿Sí? Si no lo hago, se vaya a enojar la Virgencita, o se vaya a enojar Diosito, ¿no? O sea, ahí ya empezamos a meterle elementos que ya no corresponden a la fe. Pero bueno, es importante que la superstición es una deriva indeseada de lo religioso. Es decir, esa necesidad de manifestar a Dios a veces nos lleva a una mala expresión. Pero bueno, eso es más importante que un ateísmo o un indiferentismo ante la religión. Es importante que busquemos, como ya dijimos ahorita, que la Iglesia busque corregirlo, ¿verdad? Para que no se pierda esta expresión del pueblo. Sí, aquí vemos, por ejemplo, una muy común, la de San Antonio, ¿no? Que ahí se lo ponen de cabeza a las mujeres, pues van a conseguir pareja, ¿no? Con quién casarse, ¿no? Es una parte muy fuerte de la superstición, ¿verdad? Ahora, no es bueno que decaiga la vida devocional, máxima si estas devociones no son sustituidas por nada. O sea, que hay que tener cuidado. A veces muchos sacerdotes o gente que trabaja ahí en la parroquia, en la liturgia o de los grupos parroquiales, tienden a que se eviten estas manifestaciones y, bueno, corremos el riesgo de quitarle la fe al pueblo. Entonces hay que tener cuidado de purificarlas o de sustituirlas. Sí, porque el itinerario habitual no es dejar los primeros viernes del mes, por ejemplo, por la recitación diaria de la liturgia de las horas. El paso habitual ha sido que se abandonan los primeros viernes de mes por nada, no se pone nada que lo sustituya. Por ejemplo, aquí vemos las posadas. Las posadas pues deben de renovar su sentido, de seguir a los peregrinos y prepararnos para recibir a Jesús, pero no debemos de suprimirla porque nada los sustituye. Que ya hay bailes que se les pone el nombre de posadas y otro montonal de fiestas que nada tienen que ver con las posadas. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de renovar, de rescatar el sentido verdadero, el sentido original, pero no suprimirlas. Por ejemplo, las fiestas patronales deben de purificarse en sus actos y motivar a la gente a que participe, principalmente en los actos litúrgicos, pero si le quitamos la fiesta y los juegos, es muy probable que se pierda. Por ejemplo, yo vivo en un barrio que es de San Agustín, tengo como 20 años viviendo ahí, y San Agustín, su mamá también es santa, Santa Mónica. Se celebra el día anterior a la fiesta de San Agustín, el 28 de agosto,
Santa Mónica el 27 de agosto. Pero ahí en mi barrio lo hacen el 4 de mayo. Y cuando yo llegué, pues preguntaba, pues es el 27, ¿por qué lo hacen el 4 de mayo? Y nadie supo decirme por qué. Le pregunté al sacerdote que estaba y me dijo también no saber, dijo, pero vamos a investigar. Tiempo después me dice, no, es que ¿sabes qué? Ese día fue el día que les regalaron la imagen de Santa Mónica y por eso, pues ese día hacen la fiesta. Ahí estuve preguntando a muchos y por ahí un sacerdote mayor me dijo, es que antes se celebraba ese día. Y ya después que me adentré a más esto de la liturgia y que ya tuve más acceso a información, pues sí, efectivamente en 1970 se hace el nuevo, después del Concilio Vaticano II, se hace el nuevo libro de los mártires y santos de la Iglesia. Muchos de ellos se quitaron porque no se tenían, eran como leyendas populares, ¿no? Por ejemplo, el de San Valentín, ¿no? Hay 3 San Valentines de obispo, hay otra que se da de un mártir romano por el siglo II, pero no se tiene más información, ¿no? Entonces esos se fueron suprimiendo. Y entonces se celebraba a Santa Mónica el 4 de mayo, porque la Vox Populis decía que ese día había sido la conversión de San Agustín, porque no se sabe exactamente qué día murió Santa Mónica. Normalmente a los santos el día que muere es el día que se le celebra, ¿no? El día que entraron en la presencia de Dios. Entonces se tenía ese y cuando se hace el nuevo, en 1970, entonces se pone un día antes para que se celebre con su hijo. Y aquí, ¿cómo entra la religiosidad popular? Yo a 2 mayordomías diferentes, les dije, oye, ¿por qué no lo cambian si oficialmente, bueno, pues es el 26? Y los 2 grupos me dieron la misma respuesta. No, porque si no vamos a tener una sola fiesta, ¿no? Ahorita se hacen 2 fiestas con octava y todo, una el 4 de mayo y la otra el 28 de agosto. Si se hiciera la de Santa Mónica el 27 de agosto, pues sería dentro de la misma fiesta y nomás pues tendríamos uno, ¿no? Le quitamos lo popular, lo divertido, lo que hace participar a la gente. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en no quitarlas, pero sí purificarles, darles su sentido. Aquí me pasa que en los barrios, el día de la fiesta del patrono del barrio, la gente hace comida e invita a sus amigos y familiares, ¿no? Pero es bien curioso que mucha gente ni siquiera va a saludar al patrono, ¿no? La iglesia está abierta y hay juegos y todo, pero la gente no va, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a perder esta parte del puente que nos comunica con Dios. Pues celebramos al santo porque nos cuida, nos protege, por eso es el patrón, porque nos acerca a Dios. Si no, pues empieza a convertirse en una fiesta común, ¿no? Igual que cualquier otro cumpleaños. Y así muchas mayordomías y mandas deben de cuidarse el sentido del culto, no profanarlo, sin que se pierda el acto. La actitud de penitencia y oración debe de estar siempre, siempre presente, si no, pues pierde su valor. Cuando es mayordomo de una capilla, de una imagen religiosa, en realidad se es un ministro que está al servicio del pueblo para hacer llegar a Dios, para acercarlo, y no de un político que saca ventaja de su posición. Y eso, por ejemplo, aquí en el centro, que hay muchas capillas que son de la comunidad y ellos la administran, ¿sí? Entonces, pues todo el dinero que entra y todo lo que piden, pues no se lleva ningún control de eso, ¿no? Y se dan muchos, pero muchos abusos, ¿verdad? Ya saben, cuando hay dinero, siempre hay problemas. Y como nadie los fiscaliza, sí, pues es realmente un lugar que se convierte muchas veces en gente que solo quiere sacar una ganancia. Y cuando se hace una manda, ¿sí? En realidad es una oración profunda de petición al Altísimo, que requiere de la conversión para recibir la gracia de Dios y no precisamente el favor. Aquí vemos, por ejemplo, esto es muy común de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De ir de rodillas o ir cargando la imagen en la espalda, ¿sí? Bueno, es que realmente algo le queremos pedir a Dios y estamos tan necesitados de eso que hacemos este gran esfuerzo y este sacrificio. Todo eso es muy importante y todo eso nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero si se queda en el puro acto, pues no por eso se va a dar, ¿sí? Se requiere la conversión, se requiere el cambio, se requiere la devoción, la fe. Ya veíamos en la sesión pasada lo que era la hemorroísa, ¿no? O sea, como para sanarse requiere de la fe de ir y tocar el manto de Jesús. Así requiere que hagamos el acto exterior de irnos de rodillas, ¿sí? Del dolor, del sacrificio, del esfuerzo, ¿sí? Pero sin olvidar de que debe de ser un puente para comunicarme con Dios. Mucha gente en las procesiones llega, entra al templo
y se sale, ¿no? No se queda ni a la misa. Sí, ya se van a descansar, ya se van a tomar un agua y se olvidan de dar gracias a Dios, ¿no? Que es la parte principal y fundamental que nos puede acercar a Dios. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que cuidar mucho en la religiosidad popular. Sí, vamos a ver, por ejemplo, que es importante volver a las fuentes, o sea, preguntar, investigar, o sea, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué lo distorsionó? Para volver a evangelizar, rescatando el valor auténtico que se tiene. Aquí vamos a ver un ejemplo que es bien común, la religiosidad popular que tenemos en el niño Dios, en las vestimentas del niño Dios. Ya se empieza a vestir al niño Dios como si fuera un adorno de vitrina, ¿no? O con mucha superstición, ¿no? Lo vestimos al niño Dios, el ángel de la abundancia, de la buena suerte, ¿sí? Cuando, pues esto no debe de ser. Nosotros, el niño nos representa a Dios y es para acercarnos a Él, para ser parte del misterio de su nacimiento redentor que vino a salvarnos, ¿no? Entonces, pues, la recomendación es que se vistan pues como un niño, como lo que es, como un niño y no como un adorno o la superstición, ¿no? Mucha gente cada año le quiere cambiar la ropita, viendo hoy en día la conciencia de la ecología, ¿no? Si cada año le compramos, aunque sea una ropita de bebé, pues dentro de 20 años vamos a tener un montón de ropa acumulada, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar también esta parte ecológica, se lava la ropita, es suficiente, pero mucha gente, a pesar de esa conciencia, no lo quiere hacer porque dice, uy, no se vaya a enojar el niño Dios si no le cambié la ropita, ¿no? Ah, ya lleva 10 años y lleva la misma ropita, ¿sí? O sea, no, hay que tener bien presente que es una imagen, ¿sí? Que nos acerca a Dios, ¿sí? No es Dios, es una imagen que nos ayuda a recordar y es el puente que nos ayuda a contactarnos con Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde a veces nos perdemos, donde a veces nos resbalamos. Entonces, hay que tener mucha cuidado en esta parte de la religiosidad popular, que nos acerque siempre a Dios. Y aquí, bueno, quise incluir algo que correspondía en la sesión pasada, que son los sacramentales. Allá vimos los sacramentos y nomás mencionamos los sacramentales porque los sacramentales tienen mucho de religiosidad popular. ¿Cuáles son los sacramentales? Son los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. En los sacramentos la bendición ocupa un lugar importante, comprende a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu del Evangelio. Los sacramentos los instituyó Jesucristo, los sacramentales los instituyó la Iglesia como medios para que nos den gracias temporales, es decir, gracias que nos acerquen a Dios, pero no se dan en automático. ¿Cuáles son los sacramentales? Bueno, pues aquí vemos, el más conocido es el agua bendita. También tenemos las medallitas, el crucifijo, el rosario, el escapulario, las imágenes de los santos, ¿sí? O sea, estos nos pueden ayudar, ¿sí?, a acercarnos a Dios, o sea, nos pueden ayudar a la gracia, pero no nos dan la gracia en automático. Mucha gente me pregunta del rosario, por ejemplo, ay, que el rosario hay que bendecirlo, si no, no vale. Digo, no, lo que vale es que lo reces. Si tienes el rosario y aunque esté bendito y aunque lo haya bendecido el Papa, si no lo usas para rezar, no te sirve de nada. No te da ninguna gracia. Te va a dar la gracia cuando reces todas las Aves Marías, cuando reces por el Papa, cuando reces por las benditas almas del purgatorio, ¿sí? Entonces es cuando va a tomar ese valor sacramental. Entonces estos no se dan en automático y ya vimos que los sacramentos, si se cumplen todas las condiciones, se da la gracia. Aquí nos van a ayudar a alcanzar la gracia, a tener una imagen de San José, de la Virgen María, ya vimos, del Niño Dios. Si me hace meditar en los misterios de la fe y me acerca a Dios, pues tiene mucho valor, le hayan echado agua bendita o no, le da mucho valor a mi vida, es un verdadero sacramental, me ayuda o me acerca a los sacramentos, ¿sí? Pero si nada más lo tengo de adorno, bien cuidadito y bien limpiadito ahí en su vitrinita, pues no me sirve de nada, ¿no? Muchos, por ejemplo, la Biblia la tienen así en una vitrinita, con su lamparita, con su luz, todo bien bonito, pero nunca la leen, entonces pues no sirve de nada. Igual el rosario, ¿no? El rosario ahora acostumbra mucho los rosarios estos de Tierra Santa, ¿no? Ah, es que es de Tierra Santa y es hecho de tierrita o de piedritas, no sé qué hay por allá, ¿no? O sea, eso no le da ningún valor. El valor se lo va a dar que tú lo reces. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión sobre lo que es
la oración y la religiosidad popular. Y aquí te dejo las preguntas para si quieres profundizar más, si nada más nos sigues, si te registraste para poder recibir el diploma, bueno, espera en tu correo electrónico que te mandemos la liga para el cuestionario para que lo resuelvas. ¿Cuál es la hora prima y qué son los maitines? Investiga cuál es el patrono de los narcotraficantes, porque fíjate, hasta ellos tienen un patrono, y busca una foto del mismo. ¿A quién crees que se parece? Está muy interesante, búscalo. En la religiosidad popular, ¿cuál es un elemento indispensable para obtener la gracia de Dios? La Santa Muerte. ¿Es un verdadero santo? ¿Cuáles son las promesas de la Virgen María a quien reza el Santo Rosario? Busca otra historia de cómo fue que surgió el rosario. Ya vimos la de Santo Domingo, pero hay muchas historias. Te digo que no se tiene bien documentado cómo es que se hizo este rosario. Lo único que se sabe con certeza es que a través de los dominicos, ellos fueron los que lo empezaron a extender esta devoción, ¿no? Y bueno, se dice que a Santo Domingo se le apareció María y ya le dio el rosario tal y como lo conocemos hoy. Pues amigos, ya terminamos esta sesión y terminamos nuestro curso de liturgia, que era de 6 sesiones, ¿verdad? Entonces, para los que se registraron para su diploma, pues les llegará el enlace correspondiente para que puedan contestar este cuestionario y que posteriormente a su email les enviaremos el diploma o la constancia de haber realizado este curso completo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y síganos en nuestras redes sociales, sigan nuestra página de Misioneros de Guadalupe, sigan nuestras redes sociales y denle like. Nos vemos.